El gobierno confirmó que va a vetar la ley de usurpaciones por legítima defensa privilegiada, esto luego que fuera despachada ya por el Senado en medio de una fuerte tensión entre el oficialismo, que incluso llevó a que representantes del socialismo democrático acusaran una deslealtad imperdonable hacia el Ejecutivo por parte de Apruebo Dignidad. Vamos a analizar este tema. Nos acompaña la diputada de Convergencia Social, Lorena Fríes. Muchísimas gracias, diputada, por estar con nosotros y bienvenida. Gracias por la invitación, Carla. A ver, no ha sido una tramitación fácil, ya lo voy a preguntar, por esto de que finalmente hubo parlamentarios que no apoyaron las propias indicaciones que había hecho el gobierno, pero dejando eso, quiero partir por el resultado, que es que esto ya quedó aprobado, que está listo para ser promulgado como ley, pero que desde el gobierno dicen van a vetar, al menos en lo que se refiere a esta figura de la defensa legítima privilegiada. ¿Cuál es la mirada que tiene usted de ese veto? Absolutamente necesario. Yo creo que en eso no hay dos voces dentro del oficialismo. Este es un proyecto de ley peligroso porque alienta la autotutela que puede terminar en violencia y en cobrarse vidas de personas, y por lo mismo es un punto de inflexión respecto a un Estado de Derecho donde los problemas se deben canalizar, los problemas jurídicos se deben canalizar institucionalmente, y en este caso eso significa a través de la fuerza pública. Eso no está en el proyecto. Menos mal se alcanzó a aprobar una disposición transitoria, que es otro problema que tenía el proyecto también, para distinguir respecto de aquellas personas que están ocupando terrenos públicos, por ejemplo, para acceder a vivienda, y respecto de los cuales existe un catastro en el Ministerio de Vivienda. Esto la oposición no quería aceptarlo, y finalmente es una de las normas que se aprobó efectivamente en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Aún así, quedan disposiciones peligrosas como son la legítima defensa privilegiada. ¿Por qué es peligroso? Quiero además decir, diputada, para que podamos profundizar y explicarlo a la ciudadanía, porque la ciudadanía se encuentra con estas dos miradas, ¿no? El gobierno, el oficialismo, que en esto sí tiene un punto común, que dice esto es peligroso, da pie a la violencia entre las personas. Pero ayer, desde la oposición, decían que el gobierno con esto estaba tratando de torcer la democracia porque el veto pasaba por encima del Parlamento. Y dos decían que el gobierno tiene que explicarle a la ciudadanía que se pongan de parte de los usurpadores y no de las personas que son víctimas, privados en este caso, no terrenos públicos, sino que privados, a quienes les usurpan sus terrenos, sus casas, sus viviendas. ¿Cómo se le explica eso a la ciudadanía? Lo primero es que estamos todos de acuerdo en que hay que modificar el delito de usurpaciones, que constituía una falta. Y sobre todo por los problemas que hay actualmente. Por ejemplo, lo que tiene que ver con tomas de terrenos por parte de bandas criminales que luego arriendan o venden, ¿no es cierto?, a personas que tienen problemas de acceso a la vivienda y por lo tanto, digamos, se aprovechan de esto. Entonces, por una parte, efectivamente, hay que cuidar y proteger a aquel que es propietario, y por otro lado, hay que cuidar a quienes no han podido acceder a la vivienda, no porque no quieren o porque quieren andar usurpando terrenos, sino que porque no tienen posibilidades. Entonces, con esa base, el problema es que este proyecto lo que dice es, mire, como la usurpación es un hecho que se prolonga en el tiempo hasta que uno deja de ocupar un terreno, durante ese periodo usted va a tener derecho no solo a evitar que se lo tomen al principio, sino que durante todo ese tiempo usted podría tratar de sacar a la gente que está en el terreno. Y para hacerlo, usted puede usar, ¿no es cierto?, causar el daño que sea, y puede usar a terceras personas, porque por eso es privilegiada, y por lo tanto podría producirse un tiroteo entre los que están usurpando y los usurpadores. Ese es el mecanismo que no queremos. ¿Diputada? Porque eso va a...
¿Cómo? No, solo le quería preguntar porque en el fondo cuando se ha planteado este mismo punto desde la oposición dicen no, porque hay otras legislaciones que están por sobre eso. O sea, aquí nadie está diciendo que alguien va a poder ir con armas y disparar porque hay una ley de control de armas, porque eso no está permitido, porque en Chile hay una regulación de las armas. Entonces dicen, finalmente esto también tiene que conversar con otras disposiciones y no deberían producirse situaciones de ese tipo. Lo que dicen en la oposición es que esto sí le daría herramientas a un privado de sacar o intentar sacar a las personas que están ocupando, por ejemplo, su predio, su casa, su parcela de manera irregular, digamos, a través de una usurpación. Quiero poner los argumentos sobre la mesa para ir haciendo el contrapunto. Sí. Es que le tengo que decir entonces que la derecha claramente está mintiendo, porque en este país la gente tiene derecho a inscribir y portar un arma y tiene derecho a usarla en legítima defensa, y en este caso con una legítima defensa privilegiada, es decir, afectando a terceros y que terceros participen en desalojar, por ejemplo, a través de las armas que pueden tener inscritas legalmente. Por lo tanto, eso no es cierto que hay regulaciones en otro lado. Se abre esta puerta y eso es justamente lo que no puede pasar en un Estado de Derecho, que es que las personas resuelvan sus problemas, los que son menores sí, pero los problemas que son jurídicos los tienen que resolver los tribunales y la fuerza pública. Y en ese sentido nos parece que esta es una legislación que ni siquiera se compara con otras, porque lo que hacen las otras legislaciones, Perú, Brasil, etcétera, es establecer formas de usurpación que se van agravando, pero no establecen la legítima defensa privilegiada. Por lo tanto, digamos, es ese el kit del asunto y es ese el problema que tuvimos desde un principio con la derecha, que no quiso llegar a ningún tipo de acuerdo a pesar de las indicaciones del Ejecutivo que iban en el sentido, digamos, de establecer penas diferenciadas, de establecer la flagrancia o la permanencia del delito en el tiempo, pero establecía la posibilidad de que fuera la fuerza pública la que desalojara y no particulares. Ya, ahí también uno se pregunta, claro, con esta mirada desde el Ejecutivo y desde los parlamentarios del oficialismo que no ven con buenos ojos la figura de la defensa o la legítima defensa privilegiada, en la práctica, ¿cuáles son las herramientas que se le da a los privados que son víctimas, en el fondo, de estas usurpaciones ilegales? Porque también lo que ha pasado hasta el día de hoy, por más que se diga que aquí puede ir la fuerza pública o que pueden ser los tribunales los que diriman, hay casos incluso muy graves donde los privados intentan hacer el desalojo, donde van a la justicia y sus terrenos siguen tomados. Un caso muy emblemático de esto es el de Quilpué, con esta persona que resultó asesinada por un sicario, y esos terrenos siguen tomados, pese a todos los intentos que ha hecho la familia de sacar a esas personas, que además han revendido y han hecho toda una cosa mafiosa dentro de los terrenos. Entonces, también desde el otro lado, entendiendo al privado que tiene ese terreno, uno se pregunta cuánto el Estado o cuánto las instituciones los apoyan en poder recuperar esos terrenos que les pertenecen. Por supuesto, y por eso era necesario avanzar a la modificación de este delito, porque lo que pasa hoy día es que como no es un delito de ejecución permanente, considerado de ejecución permanente, entonces la gente se toma un día y cuando va a la fuerza pública entonces ya no están en el predio y después entonces vuelven a entrar al predio. Entonces en este caso lo que se permite es que en cualquier minuto pudiera entrar la fuerza pública a desalojar. Y eso me parece que es cuidar al propietario. Y por otro lado, lo que permite también este proyecto es que esto lo haga la fuerza pública, que va en cualquier minuto, y la restitución del bien, que eso tampoco estaba bien establecido. Entonces ahora los aspectos positivos, si es que hay alguno, es la posibilidad de restitución inmediata del bien, iniciándose el juicio penal. Se puede pedir la restitución con autorización judicial y por lo tanto, digamos, eso va en apoyo y en protección al propietario. Si aquí lo que no queremos es que la gente haga justicia por propia mano, porque eso es muy grave. Si para eso existe el sistema legal, para eso existen los tribunales de justicia, y para eso Carabineros tiene el uso exclusivo y monopólico de la fuerza.
Claro, lo que pasa es que en algunos casos, hasta ahora, como está funcionando, eso no ha ocurrido. Entonces, pero interesante que usted diga que ahora sí, con las disposiciones y con pasar de falta a delito, se debiese lograr sacar a las personas que ilegalmente se toman un terreno y restituir ese lugar al privado que es el dueño. De todas maneras, me queda como la duda respecto de la dimensión de la criminalización de la pobreza. Estoy leyendo un tuit suyo, porque usted dijo, la ley de usurpaciones, así como está, atenta contra el Estado de Derecho y no puede ser aprobada en Chile, que entiendo que tiene que ver con esta figura que estamos discutiendo. Pero además usted dice que se está dando espacio a la violencia entre personas por esta figura, pero también a la criminalización de la pobreza y la falta de acceso a la vivienda. ¿En qué sentido esta legislación podría criminalizar la pobreza o entorpecer el acceso a la vivienda? Por ejemplo, en el mismo caso que usted daba, supongamos que una banda criminal se hace de un terreno y vende ese terreno a personas que no tienen acceso a la vivienda porque no han cumplido, digamos, todos los requisitos aún, porque les falta tiempo, etcétera, porque hace un mes atrás tenían vivienda y ya no pueden pagar las contribuciones. Consideremos también la situación económica del país y por lo tanto a esas personas con la legítima defensa, por ejemplo, y una norma que no quería la oposición y que logramos incorporar en la Cámara de Diputados, esas personas se iban presas. Las inocentes que habían sido engañadas por una banda criminal. Claro, la banda criminal queda hoy día sancionada, pero esas personas también podían quedar sancionadas. Y eso se corrigió. Era lo que nosotros decimos. Eso se corrigió. ¿Y eso es por el catastro de campamentos? campamentos? No de la forma que lo esperarían. Exactamente, el registro de campamentos del Ministerio de Vivienda. Pero ahí también tuvimos discusión, porque la oposición quería cerrarlo al año 2022, es decir, el año pasado. Y todos sabemos que, uno, el registro de vivienda demora mucho en tener actualizado, es decir, lo que tiene hoy registrado no corresponde a la realidad, por lo tanto se requería más tiempo y planteamos la necesidad de que esto fuera o al 2024, y yo en particular presenté una indicación que era en las sucesivas renovaciones del catastro, porque el catastro no es que la gente logra acceder al catastro y no entra nadie más. Si estamos con un problema de emergencia de vivienda, estamos con un problema de flujo migratorio, estamos con problemas de empobrecimiento de las familias. Por lo tanto, esto va a tener idas y vueltas. Y el problema justamente de ponerlo muy rígido es que nos pueden quedar familias que no son delincuentes, que se están tomando eventualmente un terreno por estado de necesidad. Pero, es decir, porque no tienen otra cosa. Ya, pero es que ahí hay una discusión que a mí me parece bien legítima y distintos puntos de vista que pueden ser todos legítimos también. Pero en el fondo, ¿puede ser la pobreza considerada una, no sé si excusa, pero un motivo legítimo para tomarse el terreno de un privado? Porque ahí yo entiendo que hay un rol del Estado de proveer la vivienda, pero un privado podría decir, bueno, ese no es mi rol, este terreno es mío, yo lamento que una persona esté en una situación de pobreza, pero ¿por qué voy a tener que ser yo, a costa de mi propiedad privada, el que finalmente termine como atendiendo a esa necesidad? Entonces ahí hay una cosa bien de línea muy delgada, ¿no? De hasta qué punto la pobreza puede ser considerada una razón legítima para que alguien se tome el terreno que le pertenece a otra persona. Bueno, lo primero aquí es que uno tiene que considerar que aquí hay dos derechos humanos en conflicto, el derecho a la propiedad y el derecho al acceso a la vivienda. Sí. Y esto no se resuelve porque uno ponga uno por encima de otro, sino que por la ponderación que hace de los dos. Evidentemente que si se toma un predio privado, debiera poderse desalojar, restituir, pero el Estado tiene que tener una solución para esas personas. ¿Y si no la tiene? Y eso no se resuelve a través del derecho. Porque, es que tiene que tenerla. Porque hoy día tenemos un déficit habitacional de 650.000 viviendas y probablemente esto siga subiendo porque usted lo ha dicho, tenemos el tema de la migración, la pandemia pegó muy fuerte, un retroceso en el tema de los campamentos. Entonces, el Estado muchas veces no tiene la solución. Entonces ahí el privado dice, bueno, pero al final termino yo perdiendo mi propiedad y yo dando una solución que le corresponde al Estado, pero el Estado tampoco puede hacer magia, me imagino, porque no es tan rápido tampoco el poder paliar ese déficit, lo hemos visto. Exactamente.
Por eso ¿Y que ahí hay que cómo se apurar, resolvería? digamos, en términos no solo. No, es que me está poniendo en la situación última de esto. El Estado ha respondido cuando ha desalojado y los ha llevado a terrenos que son fiscales o ha llegado a acuerdos con el dueño que muchas veces, por ejemplo, hay dueños que tienen ahí el terreno y no lo usan, se ha llegado y se ha comprado. Hay soluciones. El punto es que estamos en un momento en que no podemos llegar y decir, bueno, entonces dejemos que el derecho a propiedad resuelva absolutamente todo y la gente que no acceda a la vivienda son criminales. Eso no puede ser. Eso también tiene que ver con algún grado de empatía con los problemas que tienen las familias. Aquí también tiene que ver con un Estado que se ha restringido mucho en su capacidad de gestión. Hoy día son los comités de allegados los que tienen que andar buscando terreno. No es el ministerio el que puede planificar todo eso. Quedó en manos del mercado. Y por lo tanto, fortalecer el Estado para política pública en materia de vivienda, entre otras cosas, además, reconocerlo como un derecho humano, es clave para también darle más herramientas al Estado para resolver los problemas que significan, ¿no es cierto?, la pobreza. Por lo tanto, respecto de un privado, se puede desalojar y tendrá albergue transitorio, buscará medidas intermedias el Estado, pero tiene que darle la solución. Lo que no puede pasar es que no se involucre el Estado, lo saque y les diga, mire, vea usted lo que hace. Eso es lo que no puede pasar. ¿No puede haber ahí un incentivo perverso a la toma y a la usurpación de terrenos de privados? Porque eso es en el fondo lo que temen en la derecha, o lo que dicen que podría pasar si es que las personas no tienen derecho a defenderse, así lo han puesto ellos sin esta figura tan controvertida. Sí, eso es lo que dice la derecha. La verdad es que de repente yo pienso que no conocen la realidad social, porque hay gente que se aprovecha, por supuesto, y para ello están las sanciones legales. Pero hay también, y existe desde 1875, una causal que se llama estado de necesidad. Y eso es aplicable a las personas. Hay figuras como el hurto famélico, cuando alguien roba algo por hambre, ¿no es cierto?, que tiene menos pena. Aquí también hay situaciones que requieren ser evaluadas desde el punto de vista, digamos, de personas que no han tenido la posibilidad de acceder. Si no hay llegar y acceder a la vivienda, mucha gente ha perdido la vivienda y eso se resuelve, insisto, con política pública, que es lo que está buscando hacer el gobierno al haber establecido en su programa que de aquí a fin del gobierno iban a llegar a 600.000 viviendas que no van a resolver el problema, pero sí podrían mejorar y ojalá con una mayor agilidad respecto de la construcción de viviendas sociales. Diputada, para finalizar, ayer se le pedía desde la derecha al presidente que no vete este proyecto y esta parte en específico, porque decían que eso torcía de alguna manera la voluntad del Parlamento. ¿Qué mirada tiene usted? Porque en el fondo aquí se lleva 2 años y medio discutiendo, me imagino que ha podido conversar todos estos temas y finalmente efectivamente hay una mayoría que considera que esa figura tiene que existir, la legítima defensa privilegiada. Ahora el presidente podría vetar eso y desde la derecha la mirada es que eso tuerce la voluntad y todo lo que ha significado el trámite legislativo. Mire, estos mecanismos que hay, como por ejemplo el veto, son mecanismos establecidos democráticamente y en la Constitución. Se han utilizado por todos los gobiernos y no solo una, 12, 20 veces. ¿Por qué? Porque no necesariamente lo que aprueba el Congreso y a veces es contrario a lo que tiene el gobierno como programa o como línea de acción. Y en ese sentido me parece, claro, entiendo el alegato que hace la derecha, pero es también igualmente democrático vetar en todo o en parte este proyecto de ley. Bien, pues le queremos agradecer, diputada Lorena Fríes de Convergencia Social, por habernos acompañado esta mañana. Nos vamos a quedar atentos a cuando esto se materialice. Es un anuncio, ya lo ha dicho el gobierno, que va a vetar esa parte de este proyecto que ya ha quedado listo para ser promulgado como ley. Vamos a ver cuando eso se ejecute. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Gracias, Carla. Hasta luego. Nos vemos.